Ok. Hoy día vamos a hablar de la muerte celular, ¿ya? La verdad es que las células tienen distintos tipos de muerte y nosotros nos vamos a enfocar en una de las muertes más estudiadas en el último tiempo, que es la apoptosis celular, y además la compararemos con un mecanismo de muerte necrótica que se basa en la muerte accidental de las células, ¿ya? Aquí hay algo interesante que encontré hace muchos años atrás en la revista Apoptosis, ¿ya? Para que vean que el mecanismo de muerte es súper estudiado y que hoy en día de hecho existen revistas especializadas que publican solo acerca del mecanismo molecular de esta muerte. Y una de las cosas que dice que una paradoja de la vida es que no puede continuar sin la muerte. Y eso es algo súper importante y es algo que vamos a recalcar durante la clase, ¿ya? Que básicamente la muerte no es algo malo, la muerte celular es algo importante para mantener la vida del organismo completo. ¿Ya? Es necesaria durante el desarrollo, es elemental la muerte de algunas células para finalmente dejar que el organismo se desarrolle de manera completa. ¿Ya? Por lo tanto, tal como les comentaba, nosotros vamos a hablar de la apoptosis celular en la clase de hoy. Vamos a ver los mecanismos generales, moleculares que la gobiernan y veremos algunas de los mecanismos de señalización que la gatilla. Lo primero que vamos a conversar es acerca de las diferencias que existen entre la muerte celular programada, que es la muerte apoptótica, y la necrosis celular. La necrosis generalmente está asociada a una muerte accidental, está asociada a procesos traumáticos para una célula. En cambio, la apoptosis es una muerte que la célula programa. Básicamente, la célula, mediante señales, ella gatilla una cascada de señalización que lleva a la muerte de esta célula, ¿ya? Eh, Tal como sale en esta diapositiva, la incidencia, eso quiere decir dónde ocurre la muerte, en el caso de la necrosis es localizada. Imaginen dos procesos, uno en el cual yo, por ejemplo, me corto un dedo, ¿ya? Cuando yo corto un dedo, existe una muerte de las células que están en el dedo, ¿no es cierto? Y que en este caso han sufrido un accidente, producto de un daño específico, ¿ya? Esas células mueren por necrosis. Eso quiere decir que la muerte es localizada, está localizada justo en el lugar del daño. La apoptosis, en cambio, es algo que está ocurriendo en muchas células de nuestro organismo en estos momentos. En estos momentos existen células que están muriendo por apoptosis, ya sea, por ejemplo, en el hígado, en la piel, que ocurre una muerte programada bastante abundante, etcétera. Por lo tanto, está diseminada. Eso quiere decir que está ocurriendo en estos momentos en varios órganos de nuestro cuerpo. La necrosis se caracteriza porque la célula se hincha, ¿ya? La célula aumenta de volumen. Cuando aumenta de volumen, la membrana se rompe, por lo tanto hay un aumento en la permeabilidad de la membrana. La cromatina se condensa, se agrupa, se apelotona, se amontona de manera irregular, ¿ya? Generalmente el hecho de que se rompa la membrana celular induce un proceso de inflamación local. El inicio de la muerte por necrosis es accidental, tal como lo vimos, y genera que una serie de cascadas enzimáticas se vean truncadas, la célula muere repentinamente y no hay nada, ¿no es cierto?, que permita que las cascadas enzimáticas continúen. La biosíntesis no es viable, eso quiere decir que no se sintetiza ningún tipo de molécula y la fragmentación del DNA es completamente aleatoria. En el caso de la apoptosis, en cambio, tal como decíamos, la apoptosis es diseminada, es decir, ocurre en varios órganos al mismo tiempo. Acá pasa algo bastante particular, que el volumen de la célula se encoge, a diferencia de la otra, que aumenta de volumen, aquí se encoge la célula, incluso forma unos pequeños cuerpos que se llaman cuerpos apoptóticos. La membrana celular se mantiene intacta hasta bien tardío el proceso, es decir,
la membrana, ¿no es cierto?, no se rompe. La cromatina se condensa, pero se condensa de manera organizada. La respuesta inmune no se activa, sino que simplemente se activa la fagocitosis celular. Eso quiere decir que macrófagos locales del órgano, ¿no es cierto?, del órgano en el cual hay células que están sufriendo apoptosis, estos macrófagos migran hacia esas células, las fagocitan y las eliminan, sin activar el sistema inmune. El inicio es bastante regulado, vamos a ver en las diapositivas más adelante cómo es que se activa el proceso de muerte. Existen cascadas enzimáticas completas, vamos a ver cómo se activa la apoptosis, por ejemplo, y existe biosíntesis. De hecho, si uno pudiera medir, por ejemplo, la síntesis de ATP, vería que en una etapa inicial de la muerte celular por apoptosis hay aumento en la síntesis de ATP necesaria para completar todas las cascadas enzimáticas, ¿ya? Y posteriormente la síntesis de ATP disminuye. Es decir, sí hay biosíntesis de algunas macromoléculas y moléculas pequeñas, ¿ya? Y existe fragmentación del DNA, pero esta fragmentación no es aleatoria, sino que se activan DNAsas específicas que cortan de manera regular el DNA, ¿ya? Entonces, aquí hay una imagen en la cual muestra una célula normal y una célula, ¿no es cierto?, cómo esta célula normal cambia morfológicamente frente a un proceso de necrosis y un proceso de apoptosis. Vemos que en el caso de la necrosis tiene estos cambios morfológicos que ya detallamos anteriormente, que es un aumento de volumen, ruptura celular, ¿no es cierto?, ruptura de la membrana celular y todo el contenido de esta célula se vierte al medio extracelular. En el caso de la apoptosis, en cambio, la membrana celular permanece intacta, la célula en general el volumen disminuye, formando estos cuerpos apoptóticos, y estos cuerpos apoptóticos son finalmente fagocitados por macrófagos locales, ¿ya? Acá hay una microscopía electrónica en la cual se puede ver la formación de cuerpos apoptóticos, es decir, comienza a invaginarse, a quemarse la célula y se forman estos cuerpos apoptóticos que contienen el contenido celular, pero ojo, la membrana permanece siempre intacta, ¿ya? Algunas cosas interesantes del proceso apoptótico es que existen cascadas enzimáticas completas, que es algo que yo ya les había dicho. ¿Qué significa esto? Significa que durante el proceso de muerte se activan enzimas, ¿ya? Se activan, por ejemplo, una serie de proteasas encargadas de degradar el contenido celular. Se activan DNAsas encargadas de degradar y romper el DNA. Además, la estructura de la célula cambia. Cambia, por ejemplo, la asimetría de la membrana. Algo que ustedes ya pasaron en sus clases anteriores, ¿no es cierto?, es que la membrana es asimétrica. Eso quiere decir que nosotros tenemos ciertos fosfolípidos por fuera y nuestras células tienen unos fosfolípidos completamente distintos por dentro. Lo que ocurre durante la apoptosis es que se pierde la asimetría, es decir, se exponen fosfolípidos que naturalmente no deberían estar afuera, ¿ya? Se cree que estos fosfolípidos, ahora que están expuestos, que no están en una célula normal, ¿no es cierto?, por fuera, sino que en una célula normal están por dentro. Estos fosfolípidos permitirían, por ejemplo, el reconocimiento con el macrófago. Entonces esto cobra sentido pensando que nosotros tenemos un macrófago que está en un tejido normal, ¿no es cierto?, no muerto, no reconoce nada de ese tejido normal, pero cuando una célula entra en apoptosis, se exponen fosfolípidos diferentes, específicamente fosfatidilcerina, y ahora el macrófago sí reconoce a esa célula como una célula extraña y la fagocita, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de lo que pasa con una célula en apoptosis: el encogimiento celular, formación de cuerpos apoptóticos. Esto se basa principalmente por la proteólisis, es decir, la degradación de proteínas específicas. Hay ruptura de DNA por DNAsa y, tal como lo habíamos nombrado anteriormente, exposición de ciertos fosfolípidos. Ahora, en el caso de
la apoptosis propiamente tal, ¿ya? La apoptosis se puede activar por vías externas y vías internas, ¿ya? Las vías externas quiere decir que existen señales extracelulares que pueden inducir la muerte de la célula, y vías internas quiere decir que existen señales intracelulares o daño intracelular que puede inducir la muerte de la célula, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos daños desde afuera hacia adentro. Acá hay un ejemplo que resume los dos tipos de cascadas principalmente, ¿ya? En el caso de señales extracelulares, quiere decir que existen moléculas señal que son capaces de unirse a receptores ubicados en membrana y esto gatillar la muerte de la célula, ¿ya? O tenemos señales internas, por ejemplo, daño al DNA, eh, la incorporación de toxinas dentro de una célula, o, por ejemplo, la eh, acumulación de especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Todo eso se traduce en daño celular y uno de los principales sensores de daño es la mitocondria. La mitocondria sensa daño, es capaz de, eh, y es capaz de iniciar los procesos de muerte, ¿ya? El detalle de estos dos eventos los vamos a ver justamente en esta clase. Entonces tenemos señales externas y señales internas. Las señales externas activan un mecanismo de señalización, las señales internas activan otro mecanismo. Lo importante es que independiente de si las señales son externas o internas, en ambos casos se activa una vía que es la vía ejecutora, es decir, la que finalmente ejecuta, es decir, rompe las proteínas, rompe el DNA, y que lleva como finalmente o como resultado a la muerte de las células, ¿ya? Existen algunos receptores que han sido estudiados, muy estudiados, y que se sabe que están asociados a la muerte celular, ¿ya? Y algunos de ellos son los receptores de FAS, los receptores de TNF y los receptores relacionados a TNF, que son los receptores TRIE, ¿ya? En todos los casos, estos receptores, una vez que unen a su ligando, estos receptores trimerizan en la membrana. Imaginen que esta cosita amarilla, ¿no es cierto?, es la membrana de la célula. Esta es la parte extracelular de su receptor y esta es la parte intracelular de su receptor, ¿ya? Entonces, en la parte extracelular, una vez que se une el ligando, el receptor, ¿no es cierto?, forma un complejo y eso significa que trimeriza. Tres receptores se unen ahora formando un complejo y este complejo permite el reclutamiento y la activación de proteínas dentro de la célula, es decir, activa una cascada intracelular. Esto ocurre tanto con los receptores de TNF como con los receptores de FAS o con los receptores de TREG, ¿ya? En el caso del receptor de FAS, este receptor es un clásico receptor de muerte, ¿ya? No tiene otra función. Su función principal es inducir la muerte dentro de la célula. Estos receptores se ubican en membrana una vez que se une el ligando de FAS. Lo que ocurre con ellos, ¿no es cierto?, es que permite el reclutamiento de estas proteínas adaptadoras, que son las proteínas FAD, y las proteínas FAD permiten el reclutamiento de lo que nosotros conocemos como los iniciadores del proceso de apoptosis, que son las proteínas caspasas, ¿ya? Les voy a hablar un poquito de las proteínas caspasas, justamente. Las caspasas son proteasas. ¿Qué quiere decir? Estas son enzimas, son proteínas con actividad enzimática, y lo que hacen estas enzimas es reconocer sustratos y cortarlos, ¿ya? El corte en algunas proteínas provoca la activación de estas proteínas y en algunos casos provoca simplemente la degradación y la inactivación de ellas, ¿ya? Las caspasas son bien interesantes porque son proteínas que suelen estar como simógenos, es decir, como proformas dentro del citoplasma de la célula, ¿ya? Entonces nosotros lo que encontramos dentro de nuestras células son estas proteínas grandes, ¿ya? Que nosotros llamamos proformas, ¿ya? Esta caspasa no tiene ninguna actividad proteolítica, es inactiva.
Para que esta caspasa se active, necesita ser procesada, es decir, nosotros debemos cortar en ciertos residuos específicos para permitir, ¿no es cierto?, que se active. Entonces las caspasas sufren dos cortes, un corte aquí que permite la liberación de la subunidad pequeña, la subunidad pequeña se une a la subunidad grande y forman a la caspasa activa, una vez que se rompe en este lado, ¿ya? Es decir, necesito dos cortes para que la subunidad grande se una a la pequeña y forme recién una caspasa activa. Estas caspasas son proteasas, por lo tanto lo que hacen es que cuando la caspasa está activa comienza a romper a otras proteínas, ¿ya? El dominio el prodominio, que es un dominio, ¿no es cierto?, que ahora se libera y se degrada, este prodominio es importante en algunas caspasas porque le permite finalmente activarse. Les voy a explicar cómo, ¿ya? Entonces, aquí lo más importante es lo que ven aquí, que todas las células tienen caspasas, pero como forma procaspasa, como proforma, ¿ya? Estos sismógenos o estas proformas necesitan ser fragmentados para poder ser activos, ¿ya? Y lo que hacen que una vez que ya estén activas, degradan proteínas claves del funcionamiento celular. Entonces, al degradarlas, lo que hacen es provocar la muerte de la célula. Acá tenemos, o podemos clasificar a las caspasas en dos tipos de caspasas. Tenemos a las caspasas efectoras, que son las caspasas cuya proforma es chiquitita, porque ellas están o son activadas después de que las caspasas iniciadoras se activen. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un mecanismo de apoptosis, lo primero que tenemos que hacer es iniciar, ¿no es cierto?, el proceso. Y este proceso se inicia por degradación de caspasas iniciadoras. Estas caspasas iniciadoras, una vez que ya están activas, ¡pum!, cortan caspasas efectoras y esta caspasa efectora finalmente es la que degrada a otros blancos dentro de la célula, ¿ya? La pregunta es cómo se activan estas caspasas iniciadoras cuando no está activa ninguna otra proteasa, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos un resumen de los mecanismos de activación de caspasa. El mecanismo 1 es el mecanismo más simple, es decir, que una caspasa se activa porque otra proteína la ha procesado, pero la pregunta es, bueno, esta otra proteína, ¿quién la activó? ¿Ya? Estas son las caspasas iniciadoras, las que dan origen al proceso. Y aquí es donde tenemos dos mecanismos que permiten activar caspasas iniciadoras. Una de ellas es el mecanismo de activación por proximidad. ¿Cómo ocurre este proceso? Este monito a mí me encanta porque es súper ilustrativo, ¿ya? Además que es simpático, ¿no es cierto? Y aquí yo quiero que miren lo siguiente. Aquí yo tengo un receptor de membrana. Esta es la célula, esta es la membrana, para que ustedes se la imaginen, ¿ya? En esta célula yo tengo un receptor, que es el receptor de Fas. Este receptor acaba de unir su ligando, que es el ligando de Fas. Es decir, hemos activado el receptor. Ustedes saben que cuando el receptor une el ligando, lo que hace es trimerizar en la membrana. Y aquí es donde vemos 3 receptores, ¿sí? Perfecto. Estos receptores tienen unos dominios que se le llaman dominios de muerte, death domain, ¿ya? Y estos dominios de muerte que están aquí como calavera, ¿no es cierto?, son los que reclutan proteínas adaptadoras como FAD, que ya la habíamos visto en la diapositiva anterior. FAD permite el reclutamiento de procaspasa 8. Si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo la subunidad pequeña y la subunidad más grande. Y esto es lo que corresponde a la proforma. La proforma, en este caso, ¿no es cierto?, tiene dominios que le permiten reconocer a los receptores de muerte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los receptores trimerizan, se une FAD y esto permite que se recluten muchas procaspasas 8. Las procaspasas 8, cuando están solitas en el citoplasma, no tienen actividad, pero una vez que se aglomeran, se acumulan, se concentran, en este caso en un espacio muy poquito de la membrana, ellas se reconocen y se autoclivan entre ellas,
¿ya? Esto no ocurre en el citoplasma se diluye. En la membrana, en cambio, específicamente en esta zona de la membrana, aumenta la concentración, lo que permite que se reencuentren, que se encuentren, y esto permite que una active a la otra, y basta con que una de estas procaspasas active a la otra para que se genere la forma activa de la caspasa 8, que es muy, muy proteolítica, y comienza a degradar todo lo blanco río abajo, es decir, ha activado la cascada de señalización de muerte. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo recuerden, que el reclutamiento de la procaspasa permite su activación y con ello el procesamiento de otras proteínas. ¿Ya? Ahora, ese es en el caso del mecanismo de activación, ¿no es cierto?, de las caspasas, que son las proteínas que van a romper la célula y la van a matar, ¿ya? Cuando se activan por un receptor, es decir, vía extrínseca, ¿ok? Pero nosotros también dijimos en las diapositivas anteriores que existe un mecanismo de activación de las caspasas cuando hay daño interno, y que aquí la mitocondria cumple un rol importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene la mitocondria? Básicamente en la mitocondria existe una familia de proteínas que se le denomina familia BCL2, ¿ya? Este grupo de proteínas BCL2, ¿ya? Nosotros podemos encontrar miembros antiapoptóticos y miembros proapoptóticos. Los miembros antiapoptóticos, ¿ya?, son aquellos que inhiben el proceso de muerte, y los proapoptóticos son los que inducen el proceso de muerte. ¿Cómo se inhibe? ¿Cómo se induce? ¿Ya? En el caso particular de los miembros proapoptóticos, es decir, que inducen muerte, lo que ocurre en ellos es que forman un poro en la membrana, ¿sí? El poro en la membrana permite la salida desde la mitocondria de citocromo C, y el citocromo C gatilla la muerte. ¿Cómo actúan los miembros de la familia antiapoptótica? Lo que hacen los miembros antiapoptóticos, por ejemplo, BCL2, ¿ya?, es que estos miembros antiapoptóticos impiden la formación del poro, ¿ya? Es decir, los miembros proapoptóticos forman un poro que permite la liberación de contenido, los miembros antiapoptóticos se unen a los proapoptóticos impidiendo que formen el poro, es como que los secuestran, ¿ya? Impiden que formen el poro y con ello inhiben la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sí se forma el poro? Cuando se forma el poro, se libera citocromo C se une a una molécula que se llama APAF1, y estos reclutan, es decir, permiten la unión de la procaspasa 9. La procaspasa 9, una vez que está unida con este complejo proteico, cambia su forma y se activa. Es decir, la procaspasa 9 se autoprocesa, se activa por cambio conformacional, cuando cambia su forma al unirse a este otro complejo. Y eso permite la activación de la apoptosis, ¿ya? El apoptosoma, entonces, es el nombre que recibe el complejo entre el citocromo, el APAF y la procaspasa 9, es decir, este complejo grande que permite la activación de la caspasa 9. Ese es el apoptosoma. Entonces, ya hemos revisado los tres mecanismos de activación de caspasa. Activación porque otra caspasa la activa, activación por proximidad, que es el caso de la caspasa 8, o la activación por cambio, ¿no es cierto?, conformacional, como es el caso de la caspasa 9, ¿ya? Una vez que se han activado las caspasas iniciadoras, estas ahora rompen a las procaspasas ejecutoras, y esto permite que estas procaspasas ejecutoras ahora se activen y degraden a otras proteínas que son centrales en el funcionamiento de la célula, ¿ya? En general, es algo bastante interesante, es que de repente uno se pregunta si esto es un mecanismo reversible o no es reversible, ¿ya? Sí es reversible.
Básicamente, una vez que una caspasa o la cascada de apoptosis se activa, las caspasas pueden ser inhibidas, ¿ya? Existen unos pequeños inhibidores que se llaman YAPs, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de algunas YAPs, que es la surbibina y otras proteínas, que tienen la capacidad de unir a las caspasas y con ello inhibir su actividad proteolítica, ¿ya? Por lo tanto, existen inhibidores de las caspasas. Pero también es cierto que existen inhibidores de estos inhibidores, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos al complejo SMAC-Diablo. SMAC-Diablo es un complejo proteico que sale desde la mitocondria y lo que hace es inhibir a estos inhibidores. ¿Para qué? Para fomentar la muerte por apoptosis, ¿ya? ¿Cuáles son los clásicos sustratos? En este caso de las caspasas, ¿ya? Son, por ejemplo, sustratos celulares. El DNA es un sustrato celular, proteínas asociadas a la reparación de este DNA, proteínas asociadas al ciclo celular, proteínas del citoesqueleto, de la estructura nuclear, inhibidores del proceso apoptótico. Porque ¿cuál es la idea? La idea es eliminar, ¿no es cierto?, todas estas proteínas que pudieran inhibir el proceso de muerte. Eso es número uno. Dos, es romper componentes celulares, por lo tanto el citoesqueleto es importante, ¿ya? Y por eso es que la célula comienza a achicarse y comienza a fragmentarse. Acá hay algo interesante, que uno de los blancos de las caspasas es el inhibidor de esta DNasa. Eso quiere decir que yo tengo una DNasa, una proteína que rompe DNA, la tengo inhibida, ¿sí? La tengo ahí con una proteína que la tiene secuestrada. Entonces, lo que hacen las caspasas es degradar al inhibidor, es decir, degrada al secuestrador. Ahora la DNasa queda libre. Esta DNasa migra al núcleo y ahí es donde comienza a romper el DNA. Pero no lo rompe en cualquier lado, sino que lo rompe entre los nucleosomas, lo que genera una fragmentación ordenada del DNA, ¿ya? De hecho, si nosotros tuviéramos una célula en apoptosis, purificáramos el DNA, nosotros podríamos ver que el DNA está fragmentado, pero está fragmentado súper ordenado, cada 200 pares de base. Entonces lo que nosotros veríamos es como una escalera de DNA fragmentado, ¿ya? Escaleras de 200 pares de base. Aquí, este monito, esto no es para que solo aprendan, es solo para que vean los blancos, ¿ya?, de las caspasas. Dijimos que una caspasa iniciadora era la caspasa 8, ¿ya? Acá vemos la caspasa 8. La caspasa 8, ¿cuáles son sus principales blancos? Otras caspasas, ¿ya? En el caso de la 9, que también es una iniciadora, también vemos que sus principales blancos son otras caspasas, ¿ya? Dentro de los blancos tenemos a la caspasa 3, por ejemplo, ¿sí? Que es una ejecutora. Veamos la caspasa 3. La caspasa 3 está por acá. La caspasa 3, ¿cuáles son sus principales blancos? Son componentes celulares, ¿ya? Entonces ahí uno puede ver cómo las caspasas ejecutoras son las que se encargan de degradar los componentes celulares, ¿ya? Esto es algo que ya habíamos hablado, que el proceso de activación de caspasas era algo reversible, ya que básicamente existen proteínas que sí son capaces de inhibir a las caspasas, que son las YAPs, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la YAP que inhibe, y por eso está esta flechita con esta cosita, ¿no es cierto? Porque inhibe ya directamente a caspasas, caspasa 9, caspasa 3, ¿ya? Pero existen inhibidores de estos inhibidores, que en este caso es SMAC-Diablo, ¿ya? Que esta proteína sale desde la mitocondria, ¿no es cierto?, para inhibir a los inhibidores y fomentar el proceso de muerte. ¿Cuáles son los mecanismos inductores de muerte? La verdad es que existen muchas señales que finalmente llevan a la muerte de la célula, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, el daño al DNA, la acumulación de daño al DNA debería inducir la muerte de las células para que no se acumule, ¿no es cierto?, material genético dañado. Hipoxia,
la deprivación de energía, eso quiere decir que cuando la célula no está suplementada correctamente con factores energéticos o con factores de crecimiento, ¿ya? La célula muere. Recuerden que en sus clases de señalización a ustedes les pasaron que una célula está constantemente dañada de factores. Cuando la célula no tiene ningún estímulo, la célula muere, ¿ya? Existen algunos eventos como los eventos de mal plegamiento de proteínas. Cuando las proteínas mal plegadas se acumulan, inducen lo que se llama estrés reticular, que no sé si lo habrán alcanzado a ver, pero esto también es un estrés que puede llevar a la muerte de las células, ¿ya? El shock térmico y las infecciones virales. Las infecciones virales son complicadas porque los virus son maestros en regular la muerte celular, ¿ya? Básicamente los virus eh, pueden provocar la inhibición de la muerte o la activación de la muerte, dependiendo lo que les convenga. Por ejemplo, una infección viral puede inducir primero la inhibición de la muerte. ¿Por qué? Porque básicamente quiere que la célula se mantenga viva para poder sintetizar todo su DNA y sus proteínas. Y posteriormente, una vez que ya tiene muchas partículas virales, ha usado la célula para replicar su material genético, ¿no es cierto? Ahora el virus es capaz de inducir la muerte. Entonces con ello se rompe la célula finalmente y libera las partículas virales, ¿ya? Entonces los virus son realmente maestros en regular la muerte celular. Y así como nosotros tenemos inductores de muerte, también tenemos moléculas que tienen la capacidad de inducir supervivencia en la célula, y ahí es donde tenemos todos los factores de crecimiento, por ejemplo, que son capaces de inducir señalización, que lleva, por ejemplo, a la activación de AKT. AKT se ha relacionado con oncogenes. ¿Por qué? Porque básicamente hay muchos cánceres que sobreexpresan esta proteína activa, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque básicamente AKT cuando está activa y hay mucho AKT, AKT activa mecanismos de supervivencia. Por ejemplo, fosforila BAD, ¿ya? AKT cuando fosforila BAD no puede migrar a la mitocondria, por lo tanto no puede inducir la liberación de citocromo y con ello no puede inducir la muerte. AKT puede fosforilar a caspasa 9. Eso quiere decir que ahora la caspasa 9 no es capaz de degradar a caspasa 3, por ejemplo. AKT es capaz de regular la activación de otras quinasas también asociadas con supervivencia, ¿ya? Y por eso aquí habla de supervivencia también. Es capaz de regular la expresión, por ejemplo, de BCL2, que es una proteína antiapoptótica. O sea, mucho AKT induce la expresión de mucho BCL2 y con ello induce la supervivencia también, ¿ya? Entonces nosotros tenemos muchos factores que pueden inducir supervivencia dentro de una célula, ¿ok? Esos son los mecanismos principales de regulación del proceso apoptótico. A mí, dentro de las cosas que más me interesan, ¿no es cierto?, es que ustedes sepan que apoptosis se puede activar por vías externas e internas, ¿no es cierto?, que de alguna manera conozcan los mecanismos de activación de las caspasas, que es súper importante, ¿ya? El mecanismo de activación de caspasas iniciadoras, ejecutoras, cuáles son los principales blancos de las caspasas ejecutoras, y que conozcan señales, señales que activen muerte o señales que activen supervivencia. ¿Ya? Un gusto, nos vemos.